Buenos días, en este recurso educativo estaremos viendo los máximos y mínimos de funciones de dos variables. Este recurso educativo pertenece al área de matemática intermedia, específicamente al curso de matemática intermedia 2, de la Escuela de Ciencias en el Departamento de Matemática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Carlos de Guatemala. Muy bien, vamos a hablar de mínimos y máximos de funciones de dos variables. Acá, un problema importante del cálculo diferencial es buscar los máximos y los mínimos en las funciones. En este tema presentaremos cómo calcular los extremos, que también nosotros los denominamos máximos y mínimos, relativos o locales de las funciones con dos variables, con generalización de las funciones de una sola variable. Como veremos, será necesario encontrar primero los puntos críticos para posteriormente clasificarlos como extremos relativos. Aprenderemos un criterio que nos permitirá decir si son máximos, mínimos o puntos de silla. Acá tenemos remarcado que las derivadas parciales de las funciones serán la herramienta necesaria para poder clasificar estos puntos. Como podemos ver acá en la gráfica del lado derecho, tenemos dos funciones, la número 1 y la número 2. Acá, estas funciones tenemos identificados estos puntos, los puntos azules y los puntos verdes. Acá los puntos azules nos indican que es un máximo absoluto. Esto nosotros lo determinamos porque si se dan cuenta la función en esta parte está definida de esta manera y acá del lado de x negativo la función decrece y también en este lado de x positivo la función decrece, lo que nos permite determinar que estos dos puntos van a ser los más altos de esta función, por lo cual nosotros vamos a denominarlos como máximos. Y este es el punto verde de la función 1 sería un mínimo absoluto, lo cual nos indica de que en un intervalo va a ser el valor mínimo que va a estar presentando esta función. De igual manera, para la gráfica número 2 tenemos el comportamiento de esta función y si se dan cuenta, acá la función del lado izquierdo crece al infinito y del lado derecho también crece al infinito, por lo cual este punto azul que tenemos acá que sería la función valuada en x sub 2 nos indica que es un máximo relativo, ya que va a ser relativo a un intervalo. Muy bien, acá también, como sabemos, para las funciones de una variable podemos definir el máximo de la función en un conjunto S con el valor de x sub 0 que cumple la siguiente condición. La función de x tiene que ser menor o igual a la función de x valuada en ese punto. Para cualquier valor de x de dicho conjunto, de forma análoga, nosotros podemos definir el mínimo de la siguiente manera. Para cualquier valor de x, para un valor establecido de x, que sería x sub 0, la función tiene que ser mayor o igual que la función valuada en x, para cualquier punto de un conjunto. Acá utilizaremos el término extremo para referirnos instantáneamente al máximo o al mínimo en las funciones de una variable. El cálculo de extremos relativos requiere como condición necesaria que el dicho punto se anule la derivada. Esto lo vamos a ver más adelante y va a ser un punto crítico. En general acá hablaremos nosotros del cálculo de extremos relativos, es decir, de aquellos máximos o mínimos que se alcanzan en un entorno del punto. Por lo tanto, son puntos críticos. El cálculo de extremos absolutos necesita un estudio más profundo de la función y no será tratado en esta ocasión. Recordaremos que para estudiar un punto crítico es un máximo o un mínimo de una función, utilizaremos la segunda derivada, de modo que de modo que sea f de x una función, si x inicial es un punto crítico de la función, la primera derivada evaluada en x inicial va a ser igual a 0. Acá el punto puede ser un máximo local si la segunda derivada de la función valuada en un punto de x es mayor a 0, o un mínimo local si la función de la segunda derivada evaluada en un punto x es mayor a 0, como podemos observar en esta gráfica.
Tenemos acá un máximo, luego tenemos un mínimo y luego volvemos a tener un máximo, dependiendo del comportamiento de esta función. Acá también vamos a hablar de los puntos críticos. Generalizaremos ahora los resultados anteriores para que el caso de la función de dos variables, de la misma manera que ocurre la función de una variable. Los extremos de una función de dos variables tienen como condición necesaria anular la derivada parcial. Formalmente diremos que la función f de xy alcanza su máximo o bien su mínimo en un punto establecido que va a ser el punto x sub 0 y y sub 0 del interior de un subconjunto del dominio de esa función. Si existen las derivadas parciales, entonces se debe cumplir que la derivada parcial de la función con respecto de x evaluada en el punto que estamos estudiando, que sería x inicial y inicial, sería 0. Y también se debe cumplir que la derivada parcial de la función con respecto de y evaluada en el punto x sub 0 y sub 0 también debe ser igual a 0. Debemos cumplir esas condiciones para establecer los mínimos y máximos. Acá nosotros podemos clasificar los puntos críticos. Una vez que nosotros ya hemos encontrado los puntos críticos, tenemos que clasificarlos. Es decir, tenemos que ver si son máximos, mínimos, cómo dibujar la superficie de una función de dos variables. No resulta ser sencillo, necesitamos algún método que nos permita saber cómo son estos puntos críticos. Recordamos que para el caso de una función de una variable, la clasificación la podemos realizar observando el signo de la segunda derivada. Ahora veremos que para el caso de funciones de dos variables es posible que también mediante un criterio similar estudiar cómo los puntos críticos son encontrados. Acá nosotros tenemos los puntos críticos de una función que son puntos del interior del dominio de la función y no extremos de dos variables. Podemos clasificarlos en máximos locales, mínimos locales y puntos de silla. Acá, si son máximos locales, se cumple que la función valuada en un punto tiene que ser mayor o igual que la función de xy en el entorno del punto x sub 0 y sub 0. Ahora bien, para mínimos locales se cumple que la función f de x sub 0 y sub 0, la función valuada en x sub 0 y sub 0, debe de ser menor o igual que la función de x y en el entorno del punto x sub 0 y sub 0. Y para determinar los puntos de silla, existen un puntos donde la función evaluada en un punto x sub 0 y sub 0 debe ser mayor o igual a la función, y los puntos en los que la función valuada en x sub 0 y sub 0 deben ser menor a la función. Acá vamos a explicar un pequeño ejemplo. Tenemos acá el ejemplo 1. Dice, sea la función f de x, xy igual a x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 6y más 14. Entonces, acá nosotros lo que hacemos, vamos a realizar la separación de estas dos fracciones, dejándolas en términos de x y en términos de y. Acá, estas derivadas parciales, los separamos sacando las derivadas parciales de cada una de esta función respecto a x y respecto a y. Acá estas derivadas son iguales a 0 cuando x vale 1 y cuando y vale 3. Así que el único punto crítico de esta función, que la estamos representando con esta figura acá en la figura número 2, es en el punto 1,3. Al completar el cuadrado se descubre que la función de xy es igual a 4 más la x menos 1, todo eso al cuadrado, más y menos 3, todo eso al cuadrado. Acá, como x menos 1 elevado al cuadrado es menor o igual a 0 y y menos 3 al cuadrado es mayor o igual a 0, se tiene que la función de f de x mayor o igual que 4 para todos los valores de x y y. Por lo tanto, la función valuada en 1,3 es igual a 4, es un mínimo local.
y de hecho el mínimo absoluto de esta función, esto puede confirmarse geométricamente con la gráfica de esta función, como lo podemos ver acá en la figura 2, para el paraboloide elíptico con vértice en 1,3,4 que aparece acá en la figura 2. Esto sería todo por este video, por este recurso educativo. Agradezco mucho su atención.